Mi hermano, en la cena navideña, levantó su copa y pronunció un brindis. Salud por los González, menos por Tony, el fracasado de la familia, que lo único que tiene es dinero. Mis padres se rieron mientras yo simplemente asentí. Poco después, alcé mi propio vaso y respondí, por el fracasado que dejará de pagar sus cuentas. Ellos volvieron a reírse, ajenos al hecho de que en pocos días el desalojo iba a ser una realidad. Era Nochebuena, y la casa de mis padres lucía como cada año, luces parpadeantes adornando cada rincón, un árbol navideño sobrecargado de decoraciones brillantes y el viejo Belén que usábamos desde que era un niño. El aire estaba impregnado del aroma del puré de papas y el ponche, pero también había algo más intangible en el ambiente, esa tensión familiar que nadie mencionaba pero que todos sentían. Los González éramos expertos en aparentar que todo estaba bien, cuando en realidad siempre estábamos al borde de estallar, y esa noche finalmente explotamos. En la mesa estábamos los de siempre. Mi papá, con su camisa a cuadros y su creciente barriga, cortaba el pavo como si fuese el líder de una tribu victoriosa. Mi mamá, con su tradicional delantal rojo y el cabello recogido, nos servía mientras lanzaba las habituales indirectas sobre quién no había ayudado en la cocina. Mis tíos y primos hablaban de nimiedades, el clima, el fútbol, pero el centro de atención era Raúl, mi hermano mayor. Para todos, Raúl era el rey indiscutible de la familia. Allí estaba él, con su sonrisa de superioridad bien ensayada, su novia Carla, una mujer hermosa con aire de modelo, y sus dos hijos perfectos que no dejaban pasar la oportunidad de decir gracias sin necesidad de ser instruidos. Y luego estaba yo, Tony, el fracasado. Así me llamaban desde que tengo memoria, no porque me faltara dinero. De hecho, todo lo contrario, mi negocio de repuestos para autos no me hacía millonario, pero me permitía vivir cómodamente. Tenía mi propio departamento, mi auto y un colchón financiero respetable. Pero claro, para ellos eso no era suficiente. Mi falta de una novia o esposa, amigos o vida social me convertía automáticamente en un perdedor a sus ojos. Ellos no entendían mis jornadas de trabajo eterno, despertándome a las 6 de la mañana y terminando a medianoche, dedicándome por completo a hacer crecer lo que había construido con mis manos. No veían valor en eso, solo decían, pobre Tony, tan solo, tan aburrido. Mientras tanto, Raúl era su héroe, siempre en fiestas, rodeado de amigos y con una vida que todos alababan. ¿Que no trabajaba? No importaba. ¿Que no tenía un centavo propio? No era relevante, porque ahí estaba yo para sostener a todos con mi esfuerzo. Sí, eso era lo que hacía, pagaba todo. Cuando mi mamá decía que la lavadora se había estropeado, ahí estaba mi billetera para solucionarlo. Cuando mi papá quería pintar la casa o arreglar el techo, ahí estaba yo otra vez para cubrir los gastos. Incluso Raúl encontraba forma de aprovecharse. Tuve que gastar en una salida con los chicos, o Carla necesitaba un vestido nuevo, o los niños tienen clases de natación. Una excusa tras otra mientras yo era el idiota que pagaba su hipoteca, la escuela de los niños e incluso las vacaciones familiares anuales, y mis padres no eran mejores, dependían de lo que les enviaba mes a mes, según ellos, la pensión no alcanza. Mientras tanto, Raúl seguía pavoneándose como el hijo perfecto que yo nunca sería a sus ojos. Yo era solo el tonto que no sabía vivir. La cena transcurría como siempre, todos comían y reían mientras se pasaban los platos, hasta que Raúl decidió tomar su momento de gloria. Levantó su copa de vino, vino que, por cierto, había comprado yo, y dio un golpecito contra ella con un cuchillo para captar nuestra atención. Un brindis, dijo con esa voz teatral que adoptaba cuando quería impresionar a los demás. Por los González, la mejor familia del mundo. Salud por todos. Menos por Tony, el fracasado que lo único que tiene es dinero. La mesa estalló en risas. Mi papá soltó una carcajada tan fuerte que casi qué tristeza la que me invadió al principio, aunque rápidamente se transformó en algo más. Todos seguían riendo, pero yo sentía un nudo en el estómago que no era tristeza, era furia. Una furia que llevaba años acumulándose, alimentada con cada comentario condescendiente y cada pobre Tony, con cada vez que me utilizaban como su banco personal para luego tratarme como si no valiera nada. Miré mi copa de refresco, ni siquiera tomó alcohol, un detalle más del que suelen burlarse, y la levanté lentamente. El silencio cayó sobre la mesa. Estaban esperando que soltase algo, un nuevo chiste para darles más material con el que divertirse a costa mía. Pero mi voz salió tranquila, acompañada de una sonrisa tenue. El fracasado será quien deje de pagar sus cuentas.
La mesa estalló en risas. Mi mamá, entre una palmada en el hombro, soltó un «Ay, Tony, siempre tan ocurrente». Mi papá sintió con orgullo fingido mientras añadía «Ese es mi hijo, qué bromitas las tuyas». Raúl, sentado frente a mí, arqueó una ceja con ese aire de superioridad que tanto lo caracteriza, como si pensara «Pobre imbécil, ni siquiera sabe responder». Pero no era un chiste. Ellos no lo sabían, pero yo sí. El momento definitivo ya había llegado. Llevaba meses maquilando todo esto. Solo estaba esperando el detonante y el brindis irresponsable de Raúl acabó siendo la gota que derramó el vaso. Porque este fracasado tenía algo que ellos no, control. Control sobre el dinero que mantenía a todos a flote, y en los próximos días lo descubrirían de la peor forma. La cena continuó como si nada hubiera pasado. Hablaron del frío, de cómo Raúl y Carla planeaban llevar a los niños a ver a Santa y de lo caro que estaba el supermercado. Yo asentía mecánicamente y sonreía mientras comía el pavo en mi plato, pero por dentro contaba las horas. Mientras ellos elaboraban las listas de compras navideñas, anticipando otro generoso préstamo mío, yo planeaba algo completamente distinto, algo que cambiaría la dinámica de nuestra familia para siempre. Cuando me despedí esa noche y subí a mi auto, eché un último vistazo a la casa a través del retrovisor. Por fuera todo lucía impecable, las luces navideñas parpadeando con esa calidez que parecían una burla irónica ante lo que realmente ocurría puertas adentro. Todo se estaba desmoronando y, esta vez, yo sería quien derrumbara definitivamente aquello que durante años permití sostener. De vuelta en mi apartamento, revisé mi calendario. Era la madrugada del 25 de diciembre. Quedaban apenas 5 días antes del 30, cuando venciera el plazo para el próximo pago de la hipoteca de Raúl. Mis padres también estarían esperando su depósito mensual, como siempre, para el 1 de enero. Jamás fallaba, entre el 28 o 29 me llegaba ese mensaje victimista disfrazado de amor filial. Mi mamá escribiéndome, hijo, ¿nos ayudas este mes? Sabes que la pensión no alcanza. Raúl ni siquiera se molestaba en pedírmelo directamente. Dejaba ese papel a Carla, quien me llamaba con su tono más dulce diciendo, Tony, estamos un poco apretados. ¿Crees que puedas echarnos una mano? Pero esta vez no iba a haber nada, ni un peso. No se trataba de una decisión impulsiva. Llevaba meses echándole cabeza. Sin embargo, aquella cena fue el punto de quiebre que necesitaba. Cada vez que transfería dinero a sus cuentas sentía como algo en mí se desgastaba. No era solo el dinero, era el respeto. Vivían sus vidas perfectas, fiestas, viajes, ropa nueva, mientras yo trabajaba sin descanso y acumulaba burlas por no tener cónyuge ni amigos. ¿Y todo para qué? Para que Raúl pudiera presumir de su casa bonita y las carísimas escuelas de sus hijos, todo pagado por el fracasado. Para que mis padres lloraran pobrezas mientras yo les costeaba agua, luz y hasta Netflix para sus interminables horas maratoneando series. Abrí mi laptop e inicié sesión en mi banca en línea. Allí estaba todo, mis ahorros, el fruto de años de esfuerzo con mi negocio y los movimientos bancarios de los últimos meses. Ahora venía lo importante, las transferencias automáticas programadas. Una para Raúl. Otra para mis todavía quería que se dieran cuenta por su cuenta, que sintieran el impacto cuando llegara el aviso del banco sobre los fondos insuficientes o cuando el casero de Raúl tocara la puerta con cara de pocos amigos. Sabía que vendrían corriendo a pedirme ayuda entre lágrimas o gritos, pero esta vez no iba a ceder. Había tomado una decisión firme, no solo dejaría de cubrir sus gastos, también los sacaría de mi vida. Si tanto les divertía burlarse del fracasado, querían reírse de mí, pues que fueran ellos quienes lidiaran sin mi ayuda. Al día siguiente, el 26 de diciembre, me levanté temprano como siempre, preparé un café y me dispuse a trabajar en el negocio. Ni siquiera en Navidad había pausas, todavía quedaban pedidos por supervisar, clientes por contactar y piezas por enviar. Mientras respondía a correos electrónicos, mi celular vibró. Era un mensaje de mamá. Hijo, qué linda estuvo la cena anoche, ¿verdad? Raúl está loco con sus cosas, pero te queremos mucho. Sonreí al leerlo, pero decidí no contestar. Era la típica estrategia para suavizar el terreno, como si un te queremos pudiera borrar años de desprecio. Una hora después llegó otro mensaje, esta vez de Carla. Tony, nos vemos pronto. Los niños quieren verte y Raúl dice que eres el mejor tío. Claro, pensé, el mejor tío, con billetera en mano. Tampoco respondí. Seguí con mi día como si nada, organizando y trabajando, aunque sabía que el tiempo estaba corriendo. El día 30 estaba cerca y con él llegaría el primer golpe.
La hipoteca de Raúl no se pagaría a tiempo. El banco seguramente les daría unos días de gracia, tal vez hasta el 2 o 3 de enero, pero después llegarían las cartas, las llamadas y eventualmente el aviso de desalojo si no reunían el dinero. Mis padres tampoco serían ajenos al impacto. Para el 1 de enero, cuando no llegara su depósito mensual, entrarían en pánico. Podía imaginarme a mi mamá llorando al teléfono y a mi papá gritándome, reclamando cómo era posible que les hiciera esto después de todo lo que habían hecho por mí. Sin embargo, yo estaba preparado. Por primera vez en años sentía un verdadero aire de libertad. No tenía novia, ni amigos, ni fiestas a las que asistir. Nada de eso me importaba ahora. Lo que sí tenía era algo mucho más valioso, el control absoluto sobre mi vida. Pronto iban a entender que el fracasado no era tan inútil después de todo. Los días después de Navidad pasaron rápido, como suele ocurrir cuando esperas algo significativo. El 26 y 27 trabajé incansablemente, contesté correos, coordiné envíos y me aseguré de que todo estuviera funcionando correctamente en el negocio. Para el 28 comenzaron los cambios en el tono de los mensajes. Recibí uno de mi papá: hijo, ¿cuándo nos mandas lo del mes? Sabes que el 1 es feriado y los bancos están raros con estas fechas. No respondí. Luego mamá llamó, no contesté tampoco. En su lugar dejó un mensaje de voz. Tony, ¿estás bien? No hemos sabido nada de ti. Llámanos cuando puedas. Su voz tenía esa mezcla entre preocupación y dulzura que solía usar para hacerme sentir culpable. Pero esta vez no funcionó. Apagué el celular y enfoqué mi atención en un pedido importante que había recibido esa mañana. Para el 29 la situación empezó a escalar. Raúl me escribió: ¿qué pasa contigo? Carla dice que no respondes y mamá está preocupada. ¿Ya hiciste la transferencia del mes o qué? Ahora sí podía percibirse la inquietud en sus palabras. La hipoteca vencía al día siguiente y él sabía que siempre realizaba la transferencia unos días antes para evitar problemas. Opté por ignorarlo también y me limité a imaginar su rostro, esa mezcla de desconcierto y enfado cuando algo no salía como él esperaba. Finalmente llegó el 30 como un tren imparable. Me levanté temprano, preparé mi café y revisé mis cuentas bancarias. Todo estaba perfectamente en orden, ahorros intactos, el negocio prosperando y ni un solo centavo transferido a nadie. Me senté cómodamente en el sofá con la laptop y esperé. No tuvo que pasar mucho tiempo para que mi celular comenzara a sonar insistentemente alrededor de las 9 de la mañana. Era Raúl llamando desesperado. Ignoré las 3 llamadas consecutivas y esto es serio. El banco advirtió que mañana cortarán todo si no se paga. No hice nada, me quedé ahí tomando mi café, viendo cómo el mundo que ellos conocían empezaba a tambalearse. A mediodía, mamá y papá se unieron al caos. Mamá me llamó llorando: hijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no contestas? Necesitamos el dinero del mes, por favor, no nos hagas esto. Papá fue más directo: Tony, esto no es un juego, llámanos ya o voy a tu casa. La noche del 31 de diciembre todo explotó. Creí que pasarían el día encontrando soluciones, llamando amigos o al banco, pero estaba equivocado. Como a eso de las 3 de la tarde, mientras revisaba unas facturas en la sala, alguien tocó el timbre con fuerza, como si quisiera romperlo. Me asomé por la ventana y allí estaban Raúl, Carla, mis padres y hasta los niños, todos amontonados en la entrada del edificio. Raúl tenía la cara roja de tanto gritar y papá golpeaba la puerta con el puño. Mamá estaba al fondo con los brazos cruzados mientras Carla sostenía al menor de los niños y el otro corría alrededor. Abrí la puerta porque no tenía alternativas. Apenas puse un pie afuera, Raúl se lanzó contra mí. ¿Qué te pasa, Tony? ¿Estás loco? El banco dice que mañana me quitan la casa si no pago, gritó tan cerca que podía oler el café que había tomado para calmarse. Papá también intervino. Explícate, ¿por qué no mandaste el dinero? Dependemos de ti. Mamá rompió en llanto desde atrás. Hijo, ¿cómo nos haces esto? ¿Qué te hicimos? Carla me miraba como si fuera un monstruo. Traté de mantenerme sereno. No voy a pagar más, dije firme. Se acabó. Raúl quedó paralizado por un segundo antes de explotar nuevamente. ¿Qué significa eso? Tengo una familia, Tony. No puedes hacernos esto por una tontería. Papá dio un paso al frente y me señaló con el dedo. Eres un egoísta. Después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿nos dejas en la calle? Perdí la paciencia. Todo lo que han hecho por mí, burlarse porque no tengo novia, vivir de mi dinero mientras Raúl se lo gasta en fiestas, yo los mantengo a todos y aún así me llaman fracasado, grité. Por primera vez en años no me importó quién escuchaba.
Los vecinos comenzaron a asomarse por las ventanas, pero no me detuvieron. Raúl intentó agarrarme del brazo y me solté. No me toques. Si tanto te importa tu casa, busca un trabajo. Luego miré a mis padres. Y ustedes, dejen de esperar que les resuelva la vida. Mamá lloraba inconsolable y Carla me gritaba que cómo podía ser tan cruel con los niños. Los pequeños observaban asustados desde la escalera. Por un instante dudé, pero recordé las risas de aquella cena donde brindaron por Tony, el fracasado, y se me pasó. Váyanse, dije señalando la calle, aquí no hay nada para ustedes. Raúl me miró con puro odio, con ganas de golpearme, pero papá lo detuvo. Esto no queda así, Tony, dijo con voz temblorosa por la rabia. Te vas a arrepentir. Se dieron la vuelta y se marcharon, mamá llorando, Raúl maldiciendo y Carla cargando a los niños como si estuvieran en un funeral. Cerré la puerta y me quedé en silencio. Afuera comenzaron a sonar los fuegos artificiales de Año Nuevo, pero dentro de mi cabeza todo era un torbellino. Sabía que no habían terminado y que volverían a intentar algo, pero también sabía que el fracasado ya no cedería. El 1 de enero estaba a unas horas y traería consigo el golpe definitivo, las cuentas impagas, las puertas cerradas y una lección que no olvidarían jamás. Aquella noche, mientras el resto del mundo celebraba entre brindis y luces, yo me quedé en mi departamento, abrí una soda, puse una película antigua en la televisión y decidí relajarme. Sabía que cuando el banco cerrara las cuentas por falta de pago, las cosas se pondrían interesantes. El 1 de enero amaneció tranquilo en mi departamento, aunque aplastarlo, pero al final tomó el bolígrafo y firmó. Su mano temblaba visiblemente. Carla, detrás de él, sollozaba en silencio, intentando calmar al pequeño que seguía llorando desconsolado. La escena era cruda, dolorosa, casi irreal. Aquella familia que lo tenía todo ahora cargaba con el peso de la derrota, con cajas y lágrimas como únicos testigos. Los vecinos murmuraban cada vez más fuerte mientras algunos sacaban sus celulares para grabar el momento. Un par de mujeres comentaban en voz baja cosas como qué pena, mientras otras parecían disfrutar el drama como si se tratase de un programa de televisión en vivo. Nadie hacía nada para ayudar. Nadie decía nada más allá de murmullos y miradas de compasión mezcladas con morbo. El espectáculo era completo, y yo seguía allí, inmóvil en mi coche. Desde mi lugar observaba cada detalle, cada movimiento de Raúl y su familia. El modo en que las cosas de la casa eran trasladadas al camión por trabajadores que no mostraban ni un ápice de compasión, la expresión devastada de Raúl al ver cómo todo lo que alguna vez fue suyo se reducía a unas cuantas cajas. Carla intentaba mantener la compostura por los niños, pero estaba claro que también estaba al borde del colapso. Me sentía extraño. Parte de mí experimentaba algo cercano a la satisfacción, como si este desenlace fuera una especie de justicia poética por todos aquellos años en los que sentí que mi vida no avanzaba mientras contribuía a que la suya fuera más cómoda. Pero otra parte, más profunda y quizás más humana, no podía ignorar el dolor evidente frente a mis ojos. Eran personas a las que había conocido bien en otro tiempo, con las que había compartido buenos momentos, y ahora estaban ahí, vencidas por las circunstancias. El proceso fue rápido, frío y desalmado. 20 minutos después, la familia estaba oficialmente fuera de la casa. Los empleados del banco cerraron la puerta con llave y sellaron la propiedad, sin prestar atención al llanto persistente del niño más pequeño o a la expresión de impotencia de Raúl. Y que al acente condición, al llanto persistente del niño, Shuvar der Izeides. En morning yastu de Ezeide en mastida Izei de Aselda. Los policías dieron algunas instrucciones finales antes de retirarse y la multitud comenzó a dispersarse poco a poco. Raúl permaneció un momento más frente a la casa, inmóvil, sosteniendo una de las cajas como si lo poco que quedaba en ella le diera algún tipo de consuelo o control en medio del caos. Carla se acercó y lo tocó ligeramente en el brazo para indicarle que ya debían irse. Él asintió lentamente y apartó la mirada del hogar que ya no les pertenecía. Contemplé cómo se alejaban por la acera con pasos pesados, cargados con lo poco que lograron rescatar. Vi las lágrimas resbalar por el rostro de Carla mientras intentaba sonreír a sus hijos para darles una falsa sensación de calma. Observé a Raúl inclinar la cabeza hacia abajo, derrotado, mientras evitaba cruzar miradas con los curiosos vecinos.
Encendí el motor del coche y me quedé un momento más mirando hacia la casa vacía antes de decidir irme. Mi estómago seguía hecho un nudo. No sabía exactamente qué sentía. Algo entre el alivio egoísta y una tristeza insoportable por haber presenciado cómo la vida puede cambiar tan rápido y tan cruelmente. Mientras conducía de regreso a mi departamento, no podía dejar de pensar en lo irónico que era todo. Esa casa grande y bonita había representado sueños cumplidos y orgullo para ellos, pero también había sido un recordatorio constante para mí de mi propio fracaso. Ahora quedaba vacía, como un símbolo de lo efímero que pueden ser los logros cuando no hay cimientos sólidos o cuando simplemente todo se desmorona sin aviso previo. Arrancarle la cabeza era lo que pasaba por su mente, aunque optó por tomar el bolígrafo y garabatear algo con tanta fuerza que casi rompió la hoja. Esto es murmuró antes de tirar el papel al suelo. Carla lo recogió rápidamente, susurrándole algo, pero él se soltó de su mano y empezó a gritar. Todo esto es por Tony, por ese maldito egoísta, rugió. Los vecinos se miraron entre sí y algunos asintieron, como si entendieran de qué hablaba. Entonces comenzó el verdadero caos. Los del camión empezaron a sacar los muebles, el sofá en el que Raúl veía fútbol, la mesa en la que Carla servía elegantes cenas, la televisión gigante por la que yo había pagado a cuotas. Cada objeto que sacaban era como un golpe más. Raúl trató de detenerlos gritando, «Eso es mío, no lo toquen». Pero uno de los policías lo empujó hacia atrás mientras lo advertía, «Cálmese, señor, o lo arrestamos». Raúl quedó paralizado, temblando de rabia. Carla se sentó en la acera abrazando a los niños, los tres llorando mientras los vecinos grababan con sus celulares. De pronto, un auto viejo se estacionó cerca, eran mis padres. Mamá salió corriendo con una bolsa de plástico en la mano, gritando, «Raúl, hijo, ¿qué está pasando?». Papá bajó más despacio, con el rostro pálido y los hombros encorvados como si el hospital lo hubiera dejado vacío. Al ver a Raúl, mamá estalló en lágrimas abrazándolo, mientras él apenas apartaba la mirada de los muebles en la calle. «Tony», gritó Raúl señalando al aire como si yo estuviera ahí. «Él nos hizo esto. El fracasado nos dejó en la calle». Papá levantó la vista buscando entre la multitud y por un momento pensé que me había visto. Me escondí detrás del árbol conteniendo la respiración. Entonces ocurrió algo inesperado. Carla se levantó de la acera con el niño todavía en brazos y caminó hacia Raúl enfurecida. «Bastante de culpar a Tony», le gritó con una rabia que jamás le había oído. «Tú nunca trabajaste, nunca ahorraste, siempre esperando que él nos salvara. Esto también es por tu culpa». Raúl se giró hacia ella rojo de cólera y levantó la mano como si fuera a golpearla. Los policías reaccionaron al instante, sujetándolo por los brazos mientras forcejeaba furiosamente. «Suéltenme», gritaba, pero lo empujaron contra el camión. Mamá se tapaba el rostro llorando y papá solo observaba cabizbajo, inmóvil, como si ya no tuviera fuerzas. Yo me fui antes de que alguien pudiera verme. Subí al auto con las manos temblando. Conduje unas cuadras hasta encontrar un estacionamiento vacío, donde todo lo que estaba reteniendo finalmente salió. No eran solo lágrimas, era algo más fuerte. Rabia, tristeza y una extraña sensación de satisfacción mezcladas. Golpeé el volante hasta que me dolieron las manos, gritando que se lo merecían. Pero luego el silencio me envolvió. Respiré profundamente mirando al vacío. El fracasado había ganado esa batalla, pero no se sentía como una victoria. Se sentía como un incendio arrasándolo todo, incluyéndome a mí. Ahora todo ha cambiado. Desde aquella Navidad en que decidí dejar de mantener a mi familia hasta el desalojo de Raúl ha pasado poco tiempo, pero ya todo quedó atrás. Después de perder la casa, Raúl, Carla y los niños no tuvieron otra opción que mudarse con mis padres. La casa de mis viejos es pequeña, 2 cuartos minúsculos y un baño apenas funcional. Como no han pagado las cuentas, no tienen ni luz ni agua, sobreviviendo sin comodidades básicas. El favorito de mis padres, el Raúl consentido que nunca hacía nada, finalmente fue obligado a trabajar gracias al hartazgo de ellos. Ahora está empleado como obrero de construcción, algo que jamás imaginé que haría. Incluso mi papá se activó económicamente y ahora corta arbustos en el vecindario para sacar unos pesos extra, algo que no había hecho en años mientras yo cargaba con todos sus gastos. Por mi parte, estoy mejor que nunca. Mi negocio de repuestos sigue creciendo y disfruto de una tranquilidad desconocida antes. Ya no hay mensajes ni súplicas provenientes de ellos. Se acabó mi papel como su cajero automático. Así quedaron las cosas, ellos en su pequeña casa sin